Muchas personas conciben la relación con Dios, con el Ser Supremo o con la divinidad, como si este fuera algo con lo que uno no pudiera tener una relación personal. Pero Dios no solo es algo, Dios es alguien. Es alguien con quien yo, que también soy alguien, no algo, puedo y debo entrar en relación. Obviamente, Dios no es el Señor con barba que tenemos en nuestras imágenes infantiles. Decir que Dios es alguien no significa que sea una persona física humana. Con alguien quiero decir un ser dotado de inteligencia, de voluntad y de sentimiento propio, es decir, una unidad de voluntad y acción. Y en este sentido, no solo es alguien, sino que además es el único, porque toda voluntad, todo amor y toda acción proceden de esa voluntad, inteligencia y amor. Hay quienes creen que la oración es un intento de convencer a Dios para que nos dé algo o para que nos arregle algo. Algunos creen que hasta deben decirle cómo debe arreglar nuestros problemas y dificultades. Otros confunden la oración con un proceso de autosugestión, a pesar de que ésta resulta muy útil, pero no es oración. La oración es una relación sagrada, íntima, profunda, sincera, de yo con alguien que lo es todo. Otros creen que la oración es contarle a Dios sus penas y preocupaciones. Pero esto no es oración, eso es expresión. La oración es la apertura de mí mismo a alguien que es mayor que yo mismo. Es una comunicación profunda, esencial, con la misma fuente de mi propio ser. Decimos que entre los humanos no sabemos comunicarnos. ¿Estaremos haciendo lo mismo con Dios? Dios es el prototipo de todas las figuras o personajes humanos. Dios es el Padre. Jesús lo llamaba así. Dios como Padre es una voluntad personal de mantener, dirigir, tutelar, estimular y amar. Dios es Madre. Es el prototipo de todas las madres en el sentido de dar forma, de alimentar o nutrir, de proteger, de velar por el desarrollo de la forma, por el bienestar interior. Dios es la madre perfecta. Dios es el amigo, porque el amigo es la persona que complementa, que enriquece, que es lo que le falta a uno para ser el todo. Hasta que nosotros no tengamos esa relación íntima, personal, en relación con Dios, diremos, sí, yo creo en Dios, pero Dios será para mí una idea, no será una realidad viviente, detrás de mi propia conciencia de ser. Debemos orar, pues dentro de nosotros existe esa demanda de comunicación, y porque la oración es un medio poderosísimo para nuestra transformación. La oración tiene pues un poder milagroso, pues está obedeciendo a las leyes que existen detrás de todo. Podemos en la oración pedirle a Dios todo lo que sea sincero. Podemos en la oración pedirle a Dios todo lo que sea sincero deseo de nuestro corazón. Nosotros somos la expresión de Dios, y al ponernos en contacto con Él, entonces su poder se expresa a través nuestro. La oración es un medio para ensanchar la conciencia. La oración rompe las barreras que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Lo que yo pido en la oración es lo mismo que Dios está queriendo expresar en mí. Dios se expresa en mí y yo lo vivo con forma de deseo. Entonces, en el momento en que yo sigo este deseo, que es la expresión de Dios en mí, entonces hago la oración y produzco la aceptación en mí de esto y se materializa, se actualiza la voluntad de Dios. Dios me lo concede porque es Él quien lo está pidiendo a través de mí. Deja que sea tu corazón el que escuche.
pues solo Él es capaz de comprender estas palabras. Ho'oponopono te dice que no hay nada ni nadie allá afuera. Y tú lo practicas creyendo que hay un mundo ahí fuera. Te dice que tú eres todo. Y tú te crees una parte, aparte, separado de otros. Fíjate cuán fuerte es la identificación que tienes con tu cuerpo, con tu personaje, con tu historia. Cuán importante es para ti lo que me pasó, lo que me pasa y lo que me pasará. En un tiempo y un espacio que tú, sí, tu corazón, sabes que no existe. Tú, que eres el Hijo de Dios, amor puro, andas por ahí mendigando lo que ya eres, creyendo haberlo perdido. Recurres a la magia, depositas tu fe en medallitas, botellas, estampitas, velas encendidas. Pones todo tu poder, todo el poder de tu mente allí. En lugar de buscarlo y hallarlo donde realmente está, que es en ti. Pero, claro, prefieres mirar hacia otro lado, en lugar de mirarte. Pídeme ayuda para soltar estas historias que valoras. Tú solo no puedes soltarlas. El problema es que tú crees saber dónde está el problema y no lo sabes, pues te empeñas en sostener tus ideas. Tú no tienes el control de nada. Arrogancia es creer que sabes. Humildad es reconocer que no sabes nada. Tú eres amor, pero ¿quién tú crees que eres? Si sigues creyendo que tú eres ese que crees que eres, seguirás sintiendo miedo. Sufres porque deseas sostener una identidad falsa. Dices que quieres dejar de sufrir, pero no quieres soltar esa identidad falsa, pues eso es lo que conoces. Y como le temes a lo desconocido, tienes miedo. No es que sea malo soltarlo o no, pero mira el precio que estás pagando por no soltar. ¿Quieres sentir paz? Suelta. Observa cómo te sientes cuando sueltas. Ama tu experiencia. Has elegido experimentarte como siendo un cuerpo y eres inocente. Pero aprovecha tu tiempo para recordar quién eres. ¿Cómo? Haciéndote responsable de tu experiencia. Tú lo has elegido. Cada experiencia te está dando la oportunidad para que veas dónde tú crees ser no merecedor del amor. Cada experiencia es tu maestro. Tú has puesto todos esos obstáculos. Reconoce el amor que eres, en ese que crees que es otro allí, que te está mostrando el amor que aún no te has dado. Solo hay amor. Estamos aprendiendo a mirar de la mano de nuestro maestro interno. El amor nunca te abandonó, ni nunca te abandonará. Cuando empiezas a abrirte al amor, estás también invitando a los obstáculos que has puesto
a que se manifiesten en tu experiencia. El amor te dice, no te creas la película, porque cada vez que te creas la película, el amor no podrá ayudarte. No te distraigas, ábrete a la interpretación del amor mismo. Tu paz no la vas a encontrar en las formas. Esto que está ocurriendo aquí es un montaje. Siempre te estás encontrando contigo mismo. Observa dónde te estás juzgando. Observa qué fácilmente te distraes. Aprovecha esta experiencia, mira tus miedos, pide ayuda a tu maestro interno para sanar y poder sentir que valió la pena esta experiencia. Lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Estás exactamente donde tienes que estar. Ábrete a la experiencia que estás teniendo en este escenario. Sé amable contigo. No te juzgues. Cada cual tiene su guión. No estás aquí para enseñarle a otros. Tú simplemente observa cómo te sientes en tu relación con los demás. No tienes que preocuparte porque los demás te entiendan o no. Recuerda, solo hay uno, tú. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Lo ves inocente? Entonces estás viendo tu propia inocencia. ¿Ves maldad? ¿Ves violencia? ¿Ves traición? ¿Qué ves? Siente. El miedo que tú sientes está en ti. El otro no tiene nada que ver con eso que tú sientes. Tú eres el sintiente. Repite para tus adentros: perdonaré y esto desaparecerá. Perdonaré y esto desaparecerá. Invítame a tu vida. No vas solo. Estoy caminando a tu lado. No tengas miedo.